Bueno, retomando la temática que veníamos trabajando sobre la membrana celular, entonces tenemos aquí un esquema sobre el modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en 1972, donde nos permite ver la estructura como tal de la membrana y sus componentes principales. Entonces, miramos aquí cómo es una bicapa lipídica, cómo tiene las proteínas organizadas en medio de su estructura, cómo tiene algunos glúcidos también dispuestos en su parte externa, y aquí podemos mirar la parte de la bicapa que, de acuerdo a los lípidos, la hace afín con el agua, que es donde están las cabecitas de los fosfolípidos, y la parte media, que es la parte hidrofóbica, que no tiene afinidad con el agua. Bueno, dentro de esa estructura hay tres grandes grupos de moléculas que conforman esta estructura, que son los lípidos, que vienen en mayor cantidad, luego le siguen las proteínas y luego le siguen los glúcidos, que son unos azúcares. Todas estas moléculas que estructuran a la membrana celular le permiten cumplir unas funciones específicas a la membrana. Es la encargada de aislar el contenido de la célula del ambiente que la rodea, regula el movimiento de materiales hacia adentro y fuera de la célula y comunica con otras células, y es la encargada de transmitir información célula a célula o la célula con el medio. ¿Listo? Bueno, si empezamos a hablar de cada uno de esos grupos de moléculas, entonces nos encontramos que en mayor proporción la membrana está conformada por lípidos. Los lípidos tienen una estructura en particular. Ellos son los que permiten a la membrana darle esa disposición de doble capa, y son los que le permiten a la membrana tener una zona hidrofílica, la vemos aquí, la que está aquí en las cabecitas hacia el exterior y hacia el interior, y una zona hidrofóbica que está conformada por las colas de esos fosfolípidos. ¿Por qué esta estructura es así? Porque cada uno de los fosfolípidos que conforman la bicapa, su estructura química, la parte de la cabeza la hace afín con el agua, o sea que es polar, y sus colas son apolares, no son afines con el agua. Esto le hace que este fosfolípido tenga una estructura anfipática, quiere decir que se comporta estructuralmente de dos maneras de acuerdo a su afinidad con el agua. ¿Cuál es la función de los lípidos en la membrana celular? Ellos son los que definen las propiedades físicas de las membranas, la longitud y el grado de saturación de esos ácidos grasos es lo que me va a regular la fluidez y el grosor de la membrana, así como su simetría. En la membrana plasmática, las cargas asociadas a sus partes hidrofílicas, o sea, a estas partes, son las que contribuyen a crear un gradiente eléctrico entre la cara externa de la membrana y la cara interna, y es lo que me va a permitir modular un potencial eléctrico que va a ser muy importante para regular el control y salida de sustancias. ¿Listo? Eso es lo que hacen los lípidos en la membrana. Luego nos encontramos al otro grupo, que son las proteínas. Las proteínas que se encuentran en la membrana reciben el nombre de proteínas transmembrana porque se encuentran ancladas en medio de esa estructura de la membrana, en medio de esa bicapa. ¿Cuál es su función principal? Su función principal es el transporte de moléculas necesarias para el metabolismo, como en la creación y modificación de esos gradientes electroquímicos en la membrana que me van a permitir la entrada y la salida de sustancias. Hay tres tipos de proteínas transmembrana: las proteínas bomba, las proteínas transportadoras y las proteínas canal. Esas proteínas bomba son aquellas proteínas que transportan iones o moléculas de un lado al otro de la membrana en contra de sus gradientes de concentración, y por ello implican un gasto de energía. Cuando estas proteínas están actuando, están gastando energía de la célula, por eso también se llaman transportadores primarios. Entonces, las proteínas bomba transportan iones al lado y lado de la célula,
gastan energía y funcionan como un transportador activo. Aquí tenemos gráficamente un ejemplo de 3 proteínas bomba. Esta, que está aquí en el lado izquierdo, es un complejo de deshidrogenasa que actúa en el proceso de respiración celular que se da en las mitocondrias. Y aquí lo que está haciendo es permitiendo el intercambio de iones hidrógeno para mantener el equilibrio dentro y fuera de la célula. Tenemos a esta otra proteína que es llamada bacteriopsina, que utiliza la luz para poder permitir el intercambio y regular la carga iónica afuera y dentro de la célula. Y tenemos la proteína bomba sodio-potasio, que es muy conocida, que es la que me permite intercambiar iones sodio y potasio dentro y fuera de la célula para mantener un equilibrio iónico de ella. Aquí vemos que afuera hay un ion de potasio y de sodio y adentro de igual forma. Luego tenemos las proteínas transportadoras. Estas proteínas transmembrana, como su nombre lo dice, usan gradientes electroquímicos para transportar, para mover moléculas a ambos lados de la membrana. Este tipo de movimiento que realizan estas proteínas es también conocido como la difusión facilitada. Difusión porque es un movimiento pasivo de sustancias y facilitada porque está mediado por una proteína que es la que me permite y me facilita ese transporte de sustancias. De acuerdo a cómo se dé ese movimiento, de acuerdo aquí al gráfico, entonces yo puedo tener 2 tipos de movimiento o transporte de sustancias, en este caso mediado por estas proteínas transportadoras. Un movimiento llamado uniporte, cuando se mueve una sola molécula a favor del gradiente, y el cotransporte, que el cotransporte puede ser a la vez de 2 tipos. El sinporte, cuando estoy moviendo 2 moléculas distintas aprovechando el gradiente de concentración de una de ellas, y el antiporte, cuando estoy moviendo 2 moléculas distintas pero en sentido contrario. ¿Listo? Entonces, dentro de las proteínas transmembrana, el segundo tipo son las proteínas transportadoras, que son las que me permiten el paso de moléculas de manera facilitada con la intervención de una proteína. Este movimiento puede ser uniporte cuando muevo una sola molécula a favor de su gradiente de concentración, puede ser sinporte cuando yo muevo en un solo sentido 2 moléculas distintas, o puede ser antiporte cuando muevo en sentido contrario las 2 moléculas distintas, una está saliendo y la otra está ingresando. ¿Listo? Ahora bien, dentro de esas proteínas transmembrana tenemos el tercer tipo, que son las proteínas canal o proteínas integrales, que crean poros o conductos hidrofílicos, o sea que son afines con el agua y me van a permitir el paso de sustancias acuosas o disueltas en el agua de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera de la célula, dependiendo de las condiciones. ¿Cuál es la función de estas proteínas canal? Regular el gradiente iónico a ambos lados de tal manera que puedan mantener un potencial electroquímico que permita que la célula esté en un equilibrio, tenga una carga iónica balanceada adentro y afuera de la célula. Es siempre un transporte pasivo porque los iones se mueven siempre a favor del gradiente de concentración. Y estas proteínas son muy abundantes en las células de riñón porque son las encargadas de controlar el ingreso y la salida de sustancias. Entonces aquí vemos en la gráfica cómo está la proteína. Aquí tenemos una carga iónica, que son estos signos más y estos signos menos que me representan protones y electrones que están afuera de la célula. Hay mayor concentración aquí. La proteína lo que hace es generar un poro o un conducto para poder hacer que esos iones vayan de mayor concentración a menor y se pueda equilibrar el medio iónico de la célula. Lo mismo ocurre acá. Entonces la proteína facilita eso, abre, crea un poro o conducto para permitir ese paso. ¿Listo? Ahora tenemos a los glúcidos. Los glúcidos son lugares de reconocimiento y unión, bien por moléculas propias cuando se da el reconocimiento celular de célula a célula, o externas cuando se da el reconocimiento de sustancias extrañas a la célula como patógenos, toxinas o otras sustancias químicas como las argintininas, y tienen un papel estructural y de barrera física.
Entonces aquí en la estructura de la membrana podemos ver a los glúcidos, que son en menor cantidad y solamente pueden estar en la parte externa, esperando reconocer qué sustancias llegan a la célula, y los otros que son o están anclados a las proteínas transmembrana y llevan el nombre de glucoproteínas, porque son los encargados de reconocer y también permitir el transporte con ayuda de esta proteína. ¿Listo? ¿Dónde encontramos la mayor parte de glúcidos o qué células tienen mayor cantidad de glúcidos? Las células sanguíneas, porque en las células sanguíneas las membranas celulares tienen infinidad de estas estructuras que les van a permitir reconocer cuando llegan agentes patógenos a la célula y poder establecer la respuesta inmune. Por ejemplo, en el caso de ahora con lo del COVID. El COVID es un virus, es una infección viral, y entonces las células, los glúcidos, están alerta y apenas llegue él establecen una relación de reconocimiento y son los que en parte pueden permitir que ese virus pueda colonizar a la célula, porque los virus pueden tener en su estructura pequeños componentes de azúcares que son reconocidos por estos azúcares que están en la membrana. Ahora bien, el otro